En los últimos días, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles a México, China y Canadá. Pero, ¿qué significan estos aranceles? ¿Afectan a México? ¿Y por qué la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con aranceles espejo? Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Óscar Rojas, profesor de Economía de la UNAM. Óscar, un gusto estar aquí. Un gusto, muchas ¿Contigo? Gracias por la invitación. Dije, un gusto estar aquí, pero bueno, yo aquí trabajo. Entonces, gracias por estar aquí hoy. Claro. Quiero preguntarte de ese tema y antes de empezar el programa te decía que quería invitarte para que hablaras de esto, no solamente porque eres doctor en economía, sino porque sabes explicar estos temas que son complejos y en lugar de intentar explicar cosas que son difíciles de explicar sin saber mucho, pues quisiera que empezáramos hablando de qué implican estos aranceles, qué son y por qué son complicados para México. Claro, sí, pues justo todo comienza con este concepto de arancel, que en realidad es un impuesto. Entonces creo que por ahí podemos empezar a articular una imagen más clara y el comercio internacional va ocurriendo en el mercado global, pero va pasando siempre por las distintas fronteras económicas, ¿no? Y cada que pasas una frontera hay dos opciones, o hay este tipo de impuestos o existe libre movilidad, ¿no? Estados Unidos durante la segunda parte del siglo XX y hasta el día de hoy, bueno, hasta que llegó Trump a la Casa Blanca, había tenido la política de apertura, es decir, recomendar sistemáticamente cero aranceles. Entonces, de forma súbita, ahora lo que tenemos es lo contrario, es decir, el otrora promotor del comercio mundial ahora se presenta como súper proteccionista porque le pone aranceles, impuestos, no solamente a países en particular, sino que la idea es hacer como una especie de arancel global, un arancel absoluto, que de alguna otra manera significa que Estados Unidos está llegando a un fin de un ciclo histórico, porque ahora está tomando políticas totalmente contrarias a lo que hizo los últimos 40 años, ¿no? Yo escuché que la idea de los bloqueos económicos y los aranceles son lo contrario a lo que significa el libre mercado, porque existen precisamente de un país que se jacta de ser el representante del libre mercado. Exactamente, era el libre mercado, pero aquí sí es importante recordar que también era una narrativa ideológica, ¿no? El libre mercado y el free world como un asunto cultural, pues, ¿no? De Estados Unidos dominando. Y lo que significa es de que durante todo este tiempo, en la medida en que Estados Unidos se fue haciendo financiero, empezó a perder fuerza industrial. Por ejemplo, en 1994, Estados Unidos tenía 4 veces la fuerza industrial de China. Y hoy tiene la mitad nada más. Que es un país que no produce casi nada, ¿no? Exactamente, entonces fue una caída brutal que más que representar una crisis pasajera, es una crisis estructural y por lo tanto su antiguo formato de querer salir al mundo era porque él tenía la capacidad de aprovechar todas esas cadenas que desplegaba. Y en el momento que no, en el momento que China, por ejemplo, está tomando como bloque económico como ya una competencia sistémica, es decir, alguien que te puede destronar de tu hegemonía, pues entonces se está cerrando en ese sentido, ¿no? O sea, el arancel es el símbolo de, caray, tenemos que replegarnos porque tenemos que reconformar nuestra industria para intentar retomar algo del poder que perdimos desde el siglo XX, ¿no? Antes de pasar a que nos expliques qué son los aranceles espejo y cómo afectan a Estados Unidos y a México, danos un ejemplo de cómo funcionan los aranceles del 25% en un producto específico. Claro, sí, bueno, supongamos el aluminio, que el escenario A es nada de aranceles, ¿no? Y pasas de un lado a otro. Y aquí la noción importante es recordar que las mercancías todas ya no son hechas en un solo lugar, sino que en realidad ya se están paseando porque están ya a nivel mundial, entonces cruzan muchas veces la frontera. El libre mercado es de que se respeta el costo mínimo, el costo más competitivo, por así decirlo, del aluminio, que va a ser utilizado eventualmente en la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que el precio final tiene mucho que ver con el nivel de costos, ¿no? Entonces, mientras sea libre, se aprovecha la máxima ventaja del costo del aluminio. Y cuando se le aplica el 25%, quiere decir que lo vas a hacer 25% más caro en ese cruce, y por lo tanto eso puede repercutir en el precio. Y eso significa pues costos mayores, un precio final mayor, y sabemos que además el fenómeno de la inflación es contagioso, ¿no? Entonces, en la medida en que la producción, por ejemplo, de un automóvil
involucra a muchísimas otras mercancías, altera, por así decirlo, a todas las demás, se contagia y hay riesgo de una inflación. Pero antes de llegar a ese escenario, lo que significa es de que te estás cerrando porque no eres competitivo. Pero a la hora que aplicas aranceles, pierdes competitividad porque tus costos se elevan. Entonces hay una especie de contradicción ahí en las medidas de Trump que le han dado entre su estridencia mediática, pero también entre el hecho económico, que me parece más importante, que las reglas del comercio están cambiando. Es decir, ya es una lógica distinta. ¿Qué reglas, por ejemplo? Pues, ¿cuáles van a dejar de existir? Pues yo creo que esta noción que tenemos de que el libre mercado por sí mismo es el que va a regular las cosas, la idea también de la hegemonía misma, ¿no? O sea, esto que se ha dicho, coordinación, no subordinación, es muy importante porque los BRICS, como el bloque alterno, están demostrando que no es necesario que le firmes y que te comprometes y que aceptas además la verticalidad de un hegemón, sino que económicamente te puedes reorganizar de otras maneras, de forma horizontal. Y en esa medida, pues vamos a ver que la política comercial de México va a cambiar, porque ya no va a ser la idea del Telecán o del Temec, ¿no? De que, ese es el éxito, sino ahora la idea es de que se pueda tener de forma libre relaciones comerciales simultáneas, ¿no? Donde sea necesario, pues, ¿no? Donde puedas tú tener nuevas combinaciones, por ejemplo, pues con Brasil, ¿no? Creo que va a ser ahora algo que va a estar sobre la mesa, ¿no? Porque no se habla mucho de nuestra relación económica con Brasil. Siempre ¿no? se dice que somos competencia. Nadie nos ha explicado muy bien por qué, pero siempre se dice que México compite con Brasil y que en realidad ese es el mercado que tendríamos que arrebatar de alguna manera en América Latina, ¿no? Sí, sí se generó este asunto de competencia. A mí me parece que quizá desde una perspectiva más de pueril, en el sentido de que quién es el más grande, ¿no? Claro. Es que el hecho es de que todavía despuesito de la Segunda Guerra Mundial y hasta que entra el neoliberalismo, pues México era la economía número 1 de Latinoamérica, y de repente, cuando entramos en la órbita del Tratado de Libre Comercio, se frenó México y Brasil toma la delantera, se vuelve el país más grande. Y además, cierta lejanía entre cultural y geográfica le permitió anclarse al bloque contrario, a los BRICS, pues es la letra primera de los BRICS, ¿no? Brasil, Rusia, India, claro, Sudáfrica y China, y eso por supuesto le da mayores grados de soberanía. Claro, tienen problemas al interior también de una clase capitalista muy fuerte, porque recordemos que Brasil no es como todos los demás países latinoamericanos que estaban subordinados totalmente, porque Brasil fue una mudanza desde Portugal, es decir, el poder completo, la cadena completa se trasladó. Incluso en la literatura económica, Brasil muchas veces incluso se le considera como país subimperialista, pero eso lo podemos hay que discutirlo. ¿No? Yo quiero que tengamos una mesa sobre los BRICS para que nos expliques bien qué son los BRICS. Muy interesante eso. Claro. Como diría Trump, saben qué son los BRICS, ¿no? No sé si él lo tiene muy claro. Quisiera regresar al tema de los aranceles. Cuando la presidenta de México responde con arancel, muchos economistas neoliberales dieron el grito en el cielo diciendo no podemos hacer eso porque ellos no van a perder nada y nosotros vamos a perder todo. Exacto. ¿Qué tan cierto es esto de que cómo nos atrevemos a tanta insolencia? Y si en realidad lo que hay que hacer es doblar las manos, o si esto sí afectaría directamente a Estados Unidos. Claro, fíjate que es un tema muy interesante. Primero, es natural que los economistas neoliberales pongan el grito en el cielo, porque el economista neoliberal solamente ve la racionalidad de los costos. No hay otra cosa. Es un hecho que sí puede haber la afectación de los costos, como explicábamos, pero el asunto es de que el economista orgánico total, es decir, que ve la totalidad del proceso de evolución, sabe que en este caso el arancel trae un contenido también político, es decir, geoestratégico. Y el problema de esto es de que también decíamos, ¿no?, que las fronteras son como exclusas. Funciona más como, por ejemplo, las esclusas del Canal de Panamá, ¿no?, que se tiene que llenar hasta cierto nivel para pasar, y hay un proceso, pues hay un fluido, pues, ¿no? Y el comercio también es un fluido. Entonces, si a ti te aplican impuestos,
Si te aplican aranceles, de alguna otra manera van a afectar tu estructura económica y, por así decirlo, vas a tener también procesos de recambio en tus flujos. Como si afectaras el ecosistema de alguna manera. Exactamente. Entonces, el arancel espejo sirve como una contención cortoplacista totalmente, porque tienes que evitar, tienes que equilibrar para que ese reflujo no sea lo suficientemente fuerte que te desequilibre tu proceso productivo. Se viene la negociación del Tratado de Libre Comercio, del TEMEC. ¿Qué piensas que va a pasar? O sea, hay algo muy curioso, porque es ver a Trump diciendo, ¿quién negoció los tratados que tenemos? Estados Unidos sale perdiendo, y es como, tú lo hiciste cuando fuiste presidente la última vez, negociaste el de México y el de Canadá. Claro, claro. ¿Qué crees que vaya a pasar? Y si vale la pena, vamos a aventurarnos a un escenario. ¿Vale la pena aceptar el tratado que propongan con todas las condiciones que va a poner Trump y el gobierno estadounidense? O quizá es momento de plantearnos un esquema totalmente diferente, viajemos al pasado. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido un Tratado de Libre Comercio en 1994? Por supuesto. ¿Se puede o no se puede? Sí, sí se puede. ¿Fantasear? Sí, utopías. Bueno, claro que sí. Vamos, cuéntanos. Sí, son escenarios porque, por ejemplo, un dato, de los más o menos, desde los años 40 hasta los 80, México crecía un promedio de 6%. Y de los 80 hacia acá, especialmente cuando entra en funciones el Tratado de Libre Comercio, se frenó hasta menor del 2%. Entonces, si lo ves así en general, dices, bueno, pues no nos convino, ¿no? O sea, de hecho, hemos perdido. Le podríamos contestar a Trump, no, mira, si nosotros teníamos el promedio de 6 y quedamos en 2, nos debes 4% de nuestro PIB por año. Y súmale, ¿no? Entonces, ahí se podría hacer esa respuesta económico-política. Y, bueno, México hubiera tenido que desarrollar su mercado interno. Lo que significó el Tratado de Libre Comercio es desarrollar nada más el sector externo. Y el problema del sector externo es de que no se conecta con todo lo demás que está pasando en la economía. Se conoce como una economía de enclave. Está ahí materialmente, pero su proceso tecnológico, su proceso productivo es de otro país. O sea, realmente no te transmite nada. Ese es el problema con ese modelo y por eso pues no creció el país. Entonces, ahorita con esos datos en mente, pues yo creo que sí podemos plantear, porque yo diría que la negociación ya empezó en el momento en el cual Trump pone aranceles en su zona de libre comercio, o sea, ya es una contradicción por sí misma. Yo creo que ahí es donde está iniciando esta negociación y yo sí sería de la idea de que se montara esta mesa de discusión nacional en el sentido de valorar cuáles son realmente los efectos a la distancia del Telecán y que pues también le bajemos a lo que sistemáticamente los economistas neoliberales señalan con que esa es la única vía de desarrollo. ¿Es codependencia o no es codependencia? Pues depende. Es codependencia cuando tú tienes poca fuerza política para hacer tus proyectos acá, porque no te permite moverte en realidad. Y codependencia tiene así como un sentido más de enfermedad, ¿no? De relación tóxica, ¿no? Pero ahorita creo que el punto que me ha faltado mencionar y que creo que es importante también es recordar que independientemente de lo que Trump quiera, sus condiciones no son las mismas de cuando era fuerte en los 90s. Hoy viene de una crisis muy potente económica, financiera, ya se mostró la crisis industrial, tiene la crisis militar, no puede imponer condiciones ya del otro lado, se está peleando incluso con la Unión Europea, es decir, ya hay una fractura muy clara con Canadá, lo trata de un estado más, es decir, ese bloque está en una crisis civilizatoria. Entonces, ante esa crisis, volteas hacia México y tienes una condición política totalmente distinta y además con una proyección desde hace 6 años, no nos estamos dando cuenta apenas, sino desde hace 6 años era claro que México para alcanzar soberanía necesita industrializarse. Y en la medida que te industrialices, ganas más grados de soberanía y creo que ahorita tenemos lo suficiente para que transitemos de codependencia a correlación, ¿no? Al menos, ¿no? Es decir, claro que estamos juntos, llevamos 40 años compartiendo cadenas productivas y fuerza de trabajo, los migrantes, por ejemplo, ¿no? Claro. Que no es
para nada un detalle menor, al contrario, ¿no? O sea, fuerza productiva significa la fuente real del valor, ni siquiera es la tecnología en realidad, sino el trabajo mismo, lo que genera realmente el movimiento. Y desde ese punto de vista también podríamos contribuir a decirle a Estados Unidos, oye, pues es que hemos contribuido con nuestro sector externo a apuntalar tu propio proceso productivo. Hay una realidad que no podemos soslayar y es la idea de que estamos geográficamente muy ubicados al lado de Estados Unidos, que nadie elige sus vecinos, lo sabemos. Claro. Pero eso también nos ha llevado a pensar que en toda la influencia que está teniendo China ahorita en América Latina y en otros países, podríamos quedarnos fuera de eso por no llevar al límite nuestra relación con Estados Unidos, porque escuchaba que Trump decía, si quieren, respecto a los BRICS, que hablemos en otra ocasión de esto, pero que decía, si quieren hacer negocios con otros países, háganlo con su propio dinero, no con el dinero de Estados Unidos. O sea, no con el dinero que le da nuestro negocio al país. ¿Es verdad eso? Podríamos pensar que México no puede ya hacer negocios con China como van a poder hacer otros países, que no vamos a poder estar en los BRICS, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos y que o arreglamos esa relación, o sea, no podemos pasar a otra relación económica o sí, con otro país. Sí, yo creo que podemos partir de decir a Estados Unidos no como esta figura del superimperio ajeno a mí, sino como pues una parte de tu familia que tuvo ese desarrollo extraordinario y que de repente hay que hacer una charla difícil, ¿no? Así muy honesta, ¿no? Siempre me acuerdo mucho en una mañanera que la presidenta dice, bueno, sí, o sea, el Producto Interno Bruto de México es de 1.8 billones y el de Estados Unidos es de 27 billones, sí, mucho más, pero ¿y qué? O sea, eso no habilita de ninguna manera que tenga, por lo tanto, la capacidad de ordenar la política económica en el país. Entonces, la soberanía siempre se tiene que estar enunciando, pues porque la soberanía es un campo de batalla político, no técnico, ¿no? Entonces, enunciarlo es importante. Y creo que lo que los BRICS significan en realidad, yo lo pondría en este eje del tránsito del mundo unipolar al de mundo multipolar, que no es simplemente que cuantitativamente haya más polos, sino que lo que significa es este principio que decíamos en algún momento hace unos minutos, de que las relaciones de coordinación tienen que ser libres. O sea, no puedes llegar con una carta de intención al estilo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? De que vas a hacer esto y además estos son tus principios y si te sales, pues te hago dos cosas, o te invado o te hago subversión. ¿No? Entonces, no es la dinámica de China, lo está mostrando. Y claro, ¿no? De repente uno sí pudiera decir, bueno, sí nos estamos perdiendo, por supuesto, de otras cosas en este momento. Es decir, no lo podemos hacer directamente, pero yo creo que es una tendencia general a tal grado que simplemente lo que va a ocurrir es de que va a costar un poquito más a nosotros por la cercanía con el polo anterior, ¿no? Es como estar en el océano y hay dos barcos que se están hundiendo y sabes que mientras más cerca estés de uno, pues te puede jalar, ¿no? Y hay que hacer algo adicional que quien está aquí suavecito, por así decirlo. Entonces la región del bloque asiático lo está haciendo. Creo que no creo que nos debería de generar ansiedad, al contrario, ¿no? Decir, qué bueno que se sigan practicando, porque para cuando nos llegue nuestro momento va a ser un camino con más kilómetros andados, ¿no? ¿Cuál es el mejor escenario de crecimiento para México, para la región en general? No sé si tú traigas estos datos. Pues podemos decirlo así, el propio Estados Unidos crece máximo 2.5. China, toda la primera década del siglo XXI creció arriba del 10%. Y luego se estabilizó del 2010 al 2020 y tantos entre 6 y 8%. Es decir, estamos hablando de que básicamente la forma de organización del bloque asiático, de los BRICS en general, le permite crecer 3 veces más rápido que la región norteamericana. Entonces, bueno, eso puede decir, híjole, pero estamos muy cerca y no lo vamos a lograr. No, más bien yo lo pondría de que la buena noticia es de que esa potencialidad existe cuando los países retoman su política industrial, cuando retoman su sustancia histórica, es decir, que su proyecto cultural no nada más es el consumismo
norteamericano, sino su proyecto económico-cultural es sus propias necesidades, resolver sus necesidades sociales. En realidad esa es la clave por el hecho de que se puedan acelerar los procesos de crecimiento. ¿A qué voy? Pues el proyecto alternativo de nación que se convirtió oficialmente en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, ahorita está teniendo un fortalecimiento en el sentido de que está mucho más marcada la necesidad de industrialización. Es decir, lo que se hizo en el primer sexenio fue comenzar la recuperación de la infraestructura, que es lo elemental que necesitas para poder pasar a hacer autos eléctricos, semiconductores, pero no te lo puedes saltar, o sea, tienes que tener esa base. Eso es lo que ya se hizo, y lo que quiero decir con esto es que México, de seguir en el rumbo en el que estamos, yo creo que sí podemos de repente empezar a presentar promedios de crecimiento del 4%. Bueno, mucho optimismo. Exacto. A mí me encantaría. Y me gusta que se grabe para que luego se guarden vea, este ¿no? tweet. Antes de irnos, y ya para cerrar, quisiera preguntarte, y que me parece bien importante que hablemos de esto, porque en medio de lo que está pasando en la relación de Estados Unidos, en lo que va a ser la nueva negociación del TEMEC, es importante que las personas que votan en México entiendan que cuando votas por un proyecto político, votas para que tomes cierto tipo de decisiones en momentos como este. Claro. Si votas por un proyecto neoliberal, la decisión que se va a tomar va a ser totalmente la contraria. Justo en estos momentos clave, ¿tú crees que cerca de la presidenta y de su equipo político y de quienes están llevando a cabo las negociaciones, la visión se aleja de esa visión tradicional neoliberal de los economistas que estuvieron acompañando todos estos presidentes que en su momento tomaron malas decisiones para México? Pues fíjate que ahí daría una respuesta dual, un poquito, porque por un lado, si una visión, si un tipo de pensamiento, me refiero en términos sociales, fue afectado durante el neoliberalismo, fue el pensamiento económico, porque de ahí es donde se nutrió toda la ideología del consumo, del mercado, de la mano invisible y todo esto, ¿no? Entonces sí está muy contaminado, ¿no? Entonces no es sencillo, pero creo que estamos en ese proceso de transición. Pero por el otro lado, lo importante es, o sea, quiero poner como ejemplo, por ejemplo, cómo empezamos con Carlos Ursúa como un secretario de Hacienda de la 4T, pero que se puso ahí porque representaba una especie de puente con el viejo régimen de economistas, ¿no? Porque que daba confianza. Daba confianza, era lo que se hacía. Entonces luego ya llegó a un límite muy rápido y cambiamos a Arturo Herrera, que avanzó otro tanto, pero también mostró sus límites, ¿no? Y entonces tienes que ir avanzando porque se han ido rompiendo los tabúes, ¿no?, que se habían planteado en esa ideología del mercado. Y ahorita ya, por ejemplo, con Ramírez de la O, es muy claro, él es el que presenta en un primer momento el Plan México, él es el primero que lo enuncia, y el Plan México no es otra cosa más que el retorno del Estado a la economía. Entonces, por lo tanto, en general, el paradigma ha cambiado. Puede haber en lo particular quienes todavía estén un poquito... Resistencias, ¿no? Resistencias naturales de una inercia de 40 años, no es un detalle menor, y además si te creíste esta parafernalia de que ir a Harvard, ¿no?, era lo que te iba a dar la luz en la ciencia económica, y pues les volvemos a sacar los datos de crecimiento del modelo Harvard, que es estancamiento total. Claro. Y pues se esfuma esa ilusión, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es de que aunque existan esos elementos en particulares, el río tiene ya un sentido muy claro, ¿no? Es decir, estás en la obligación, pues, ¿no? Porque además hay una ruta general muy importante y muy sólida, que fue toda la lucha desde el 2006 hasta que se genera el proyecto alternativo. Y esa ruta ha mostrado su capacidad ya, ¿no? O sea, su potencia de materializar el cambio de estructura productiva del país. Entonces, creo que ese viento en general histórico que ahorita está, además, alimentándose por esto que señalábamos de los BRICS, lleva a México a que puede seguir avanzando sólidamente el proceso de la Cuarta Transformación. Óscar, pues muchas gracias. Y gracias por vernos en SDP. No olvide poner sus comentarios
y preguntas porque vas a volver a venir para que nos puedas responder todas las dudas que tenemos. Hagamos una mesa de los BRICS porque me encantaría. Súper. Y no de debate, porque la gente siempre dice, no, es que tráete a alguien más para que piense diferente y debate. Y es como, no, tengo muchos años escuchando a esa gente. Exacto. Vamos a escuchar a otras. Exacto, no quiero ir a las luchas, ¿no? Ajá, exacto. Aparte, ¿qué nos pueden decir? Que no les hayamos escuchado antes ya. Exacto, no, por supuesto. Ahorita seríamos nosotros el estado número 52 ya, ¿no? De hecho, sí. Yo creo que hay gente que sueña con eso todavía. Claro, sí, no lo olvidemos. Si usted sabe quién es, póngalo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos en SDP Noticias próximamente en otra mesa. Hay que ponerle nombre a esta mesa. Vamos a pensarlo. Ya te estoy comprometiendo. Multipolar. La mesa multipolar. Perfecto. Gracias.